¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una situación compleja está pasando la ciudadanía del Chaco porque no es menor el tema de la inundación. Las poblaciones ribereñas del litoral argentino están siendo ganadas por las aguas del Paraná, del Uruguay, del Paraguay, y naturalmente que esto va a traer complicaciones posteriores, lo que significa que a la situación económica frágil y complicada que tenemos se suma esta situación climática y encima ambiental, porque hay que ver lo que va a ocurrir después de que se retire el agua. Vamos a conversar hoy con el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, vocero oficial, sobre este tema e incluso cómo se ve, porque la Niña va a traer complicaciones fuertes y se espera que a partir de los últimos días de noviembre y ya el mes de diciembre, esto se complique más todavía. Es decir, el gobierno electo y que va a asumir el 10 de diciembre tiene una especie, a lo mejor es un poco drástico lo que voy a decir, pero tiene una bomba de tiempo en la mano, porque va a asumir con un problema ya concreto que va a tener que resolver, y sobre todo ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar el 19. Y aquí hay que ser muy concreto en esto. Una cosa es que gane Milei con lo que está señalando. Hasta ayer dijo que iba a suspender las jubilaciones ganadas por moratoria. Imagínense los derechos adquiridos, ¿dónde van a quedar? Pero Milei, una de las cosas que propuso es cortar la coparticipación. Y usted sabe que las provincias como el Chaco son absolutamente dependientes de la nación. Entonces, este es un problema grave si en la nación llega a ganar Javier Milei. Esto es complicado. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Chapo. Juan Manuel, gracias por venir. No, gracias, Tonino, por la convocatoria. Bueno, primero, ¿cómo recorriste con García, el intendente, José Lo García, el intendente del Cerrito, recorriste con la ministra de Desarrollo Social, en fin, ¿cómo vieron la salud de la gente? ¿Están asistidas? ¿Están atendidos? Mirá, el 90% del Cerrito está bajo agua, ¿no? Sí, la situación es dramática en función de todas las proyecciones que también teníamos. Eso nos permitió actuar en tiempo y forma. Convocamos al comité de emergencia. Me toca hacer la tarea de coordinación de la emergencia a partir de tener bajo mi órbita el área de defensa civil. Pudimos convocar a todos los intendentes, a todas las áreas de gobierno, y estamos trabajando. En el caso de Cerrito, que es tal vez la localidad más afectada, como bien vos dijiste, 90% de la isla está bajo agua. Bueno, se alcanzó a hacer un trabajo previo para sacar los animales, para poder darle tiempo a la gente que se autoevacúe, y aquel que no se autoevacuó fue evacuado. Y hay otras zonas también que tiene una situación de aislamiento de parte de la gente. Vos sabés que mucha gente que es reacia a abandonar sus viviendas. Y casi nadie quiere abandonar. Exactamente, tienen temor a perder sus pocas pertenencias. Robo, absolutamente. Pillaje, qué sé yo. Lamentablemente eso ocurre. Nosotros hemos dispuesto centros de evacuación que están siendo ocupados también, lugares donde tenemos toda la organización para las tareas operativas. Estuvimos recorriendo ayer toda esa parte, esa zona, por agua y también por tierra. Tenemos ahí instalado un camión sanitario que está absolutamente equipado y estoqueado para poder atender cualquier urgencia. También hay en esa zona una ambulancia 4x4, aún los caminos hacia
Colonia Benítez y Margarita Belén están en buenas condiciones, por ende hasta el puente San Pedro. Hasta el puente San Pedro. Porque después ya no se puede. Después ya no se puede acceder por tierra, solamente por agua, pero en definitiva se viene trabajando también con Colonia Benítez. Antequera es una zona muy comprometida, lo mismo que cierto sector del barrio San Pedro Pescador. Barranqueras lo mismo, en la zona 3, 4 y 5 Bocas, Isla Soto, en Virelas también, Puerto Bermejo también. Hemos ampliado la emergencia a Las Palmas y La Leonesa, es decir... ¿Eso también van a ser...? Exactamente, y la circunstancia que se da ahora es que tenemos este inconveniente por creciente de los ríos, pero vamos a tener una situación en los próximos 6 meses que va a ir fluctuando. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy tenemos un pico estabilizado en 6.93, 6.95, creemos que va a quedar allí, no va a crecer mucho más, pero lo cierto es que todavía el agua no va a bajar, pero una vez que baje, sabemos que en diciembre vamos a tener 2 fenómenos en forma conjunta. Creciente de ríos, pero también lluvias copiosas, es decir que la situación se va a complejizar, y repito, y es lo que venimos informando ahora a la gente, durante por lo menos los próximos 6 meses, este fenómeno va a ser permanente, va a ir fluctuando, la gente va a poder volver a sus casas, pero después vamos a tener nuevamente situaciones decrecientes. Bueno, es lamentablemente parte de un proceso, de un ciclo húmedo que tenía que haber llegado en septiembre, que no llegó en septiembre, que se fue demorando, pero que ya está aquí lamentablemente. Juan Manuel, ¿cómo está la situación de la ayuda nacional, digamos? ¿El gobierno nacional está atento a lo que está pasando en el litoral? Porque no solamente esto es problema del Chaco, sino es problema de Corrientes, problema de Entre Ríos, seguramente de Formosa, porque en la naciente del Paraguay está lloviendo también. Naturalmente este es un fenómeno climatológico que en los próximos 6 meses va a tener a toda la región. Sí, regionales, Brasil, bueno. Exactamente. El sur de Brasil, todo Paraguay, parte de Bolivia. Tonino, hemos podido coordinar con la ministra Tolosa Paz la asistencia directa a los municipios, asistencia que ya comenzó a llegar el día de ayer a cada uno de los municipios en función de la reunión que tuvimos el día sábado con ella. Muy importante el acompañamiento de Nación en función de que pudimos explicar la situación concreta y detallada de cada uno de los municipios afectados por la creciente de los ríos. Los intendentes pudieron hacer una tarea muy importante también, y esto yo quiero destacar porque hay muchos equipos y muchos trabajadores todos los días abocados a esta cuestión, acompañando a las familias. Tenemos aproximadamente 5.500 personas afectadas, quiere decir evacuadas, autoevacuadas o aisladas. Es decir que esto es un fenómeno que no se daba desde el año 2016. Pero en definitiva, creo que hoy la tarea de coordinación que estamos desarrollando junto a los intendentes y a las áreas de gobierno, porque aquí imagínate que trabaja Vialidad, trabaja SECHEP, trabaja ECOM, trabaja Desarrollo Social, trabaja Salud Pública, trabaja la Policía, es decir, hay una coordinación muy importante, el APA también, y esto está dando resultados. Nunca uno está conforme porque la situación es una situación realmente muy dolorosa para tantas familias. Y ahora va a venir, una vez que el agua baje, la segunda parte, que es cómo se reconstruye. Que es lo peor, digamos. Que es lo peor, porque hay, imagínate, personas que tienen... Volver a sus hogares, la gente... Y pequeñas chacras. Y no tiene más nada, digamos. Exactamente. Hay que darle todos los implementos de una vivienda. No solamente eso, gran parte de eso, Tonino, ya está en los lugares que... pudieron sacar. Exactamente, que se dispusieron concretamente para eso. Hay mucha gente que prefirió no ir a los centros de evacuación, prefirió ir a zonas altas, se le pudo proveer de los elementos para que armen una casa precaria, digamos. Precarias viviendas, y allí llevaron todo. Aquel que no llegó a esos lugares tiene también el resguardo en los centros de evacuación. Hemos destinado lugares especiales para guardar las pertenencias de la gente, pero
en definitiva, cuando vuelvan, aquellos que tenían emprendimientos... Lo mismo hay que cuidar y sanear cuando vuelvan a su vivienda, cómo quedó la casa, digamos, porque... Por supuesto, no solamente eso, muchos tenían chacras, otros tenían animales, bueno, todo eso se perdió. Vamos a trabajar con el INTA un proceso de recuperación de suelo, provisión de semillas, eso ya está en marcha, también con el Ministerio de la Producción de la provincia lo estamos haciendo. Vamos a tener recursos disponibles para el alimento de los animales. Bueno, hoy las pasturas en los lugares que el agua no está, están en buenas condiciones, pero lo cierto es que la situación es realmente de una criticidad muy importante. ¿Qué pasa con las escuelas y qué pasa con los chicos, con los alumnos? ¿Dan clase, no dan clase? ¿Pueden resolver? ¿Qué pasa con la alimentación? Mira, se está tratando de no cortar las clases. En aquellas escuelas que fueron destinadas a centros de evacuación, se intenta utilizar una parte del establecimiento, no todo. Sí. Aquellas aulas que están disponibles aún se ocupan para dar clases. En aquellos lugares donde ya es imposible, bueno, ahí lo que se está haciendo es trabajar con ECOM, la posibilidad de tener la virtualidad también se está resolviendo de esa manera, que es el caso puntualmente del puente San Pedro. Allí tenemos un establecimiento educativo que está abajo del puente, que es un centro de evacuación. Por ende, ese lugar no se puede utilizar para dar clases. Entonces lo que estamos haciendo es bajar a través del sistema de fibra óptica que está muy cerca allí, una conexión para que los cerca de 20 o 25 menores que están ahí con sus familias puedan tener la posibilidad de seguir estudiando. Claro. Lamentablemente hay que utilizar el ingenio en estas oportunidades, pero bueno, la prioridad que tenemos es salvaguardar la salud de las familias, su integridad física, las pertenencias, y bueno, creo que ahí está centrado todo el esfuerzo que estamos poniendo. ¿Cuántas personas están afectadas entre evacuados, autoevacuados? Alrededor de 5.500 personas. ¿Esas 5.500 tienen la cobertura mínima de salud, digamos? ¿A dónde van si tienen algún problema, qué sé yo, de salud? En este momento tenemos un camión sanitario en el puente San Pedro, otro camión sanitario en Antequera y otro camión sanitario en Puerto Vilelas. Y al mismo tiempo hay una red de centros de salud y de hospitales que están funcionando plenamente. Estos camiones sanitarios están totalmente estoqueados con medicamentos para poder atender cualquier tipo de emergencia. En los 3 casos tenemos también ambulancias apostadas allí, porque aún por ciertos caminos se puede acceder. Y también tenemos, por supuesto, embarcaciones que están disponibles para cualquier situación de emergencia que merite el traslado de personas por río. Es decir, esto es una red que está funcionando muy bien. Vos sabés que en estos casos, así como la gente busca zonas altas, también los animales lo hacen. Claro, lógico. Víboras, por ejemplo, que son el peligro más frecuente o habitual en estos casos también, pero hay también una cobertura de sueros antifióbicos que están en los hospitales y en los centros de salud cercanos a las zonas de evacuación. Bueno, siempre puede quedar alguna cuestión pendiente, pero lo cierto es que por lo general la gente que vive en esas zonas es gente habituada a tener... A esa emergencia. A este tipo de emergencias. Claro. Es decir que... Aparte ya tomaron la decisión, por ahí algún distraído va a decir, pero ¿y por qué cuando bajan las aguas no lo obligan a esa gente a salir? No, lo que pasa es que es la idiosincrasia, es la cultura de esa gente hay familias que viven ahí y punto, y no quieren vivir en otro lado. Hay familias que son tercera generación, que viven en el mismo lugar, en la misma zona, que tienen allí su vida. Son isleños que viven... muchos viven de la pesca, pero otros son pequeños productores ganaderos que tienen 15 animales, 20 animales, 30 animales, el que más puede tener. Y muchos tienen el cultivo bajo cubierta. Por eso hay que entender también cuál es la idiosincrasia, la cultura, cómo se mueve la economía de la zona. Bueno, lo que sí yo entiendo, Tonino, que si hay algo de lo que podemos
valernos con la experiencia acumulada de este tipo de situaciones, es que una de las cosas que nos parece importante cuando uno piensa en la vivienda y cuando uno piensa en los programas de vivienda social, hay que comenzar a pensar en este tipo de situaciones particulares y construir a partir de las situaciones que sabemos que van a suceder. ¿No se pueden hacer viviendas palafíticas? Absolutamente. Creo que hay que comenzar a pensar programas especiales de construcción de viviendas palafíticas para estas zonas, entendiendo esto que acabamos de mencionar. Es lo que pasa en el Tigre. Y en muchos lados, Es más, uno de los barrios más importantes de la ciudad de Resistencia, un barrio cerrado, es un barrio palafítico. Entonces hay que empezar a pensar la posibilidad que desde el Estado se puedan desarrollar programas de vivienda Juan Manuel, especiales hay que para dejar de estar a falda del río. El río es parte del hábitat del resistenciano. Es decir, y una de las cosas que te iba a decir, que lo conversamos en radio muy al pasar, digamos. Cerraron las compuertas del dique. ¿No hubiera sido bueno, o sea, hablo sin conocimiento, ¿no hubiera sido bueno abrir el dique para que entre el agua, si es que no es contrapendiente, digamos? La intención... Si es que el agua para que limpie el río. No, que la intención fue y es bajar, se bajaron 50 centímetros del Río Negro para que pueda tener un lugar de amortiguación en el caso que sea necesario y pueda contener el agua. Eso fue una decisión muy acertada de parte de las autoridades del APA, porque entendíamos que podía ser necesario tener el Río Negro en condiciones para poder absorber la creciente. Pero en definitiva, lo importante es que también hay que plantear aquí, Resistencia no va a tener dificultades por la creciente de los ríos. Las dificultades que puede tener Resistencia es por la lluvia, es por lluvia, claro. Efectivamente. Ahora, lo que hay que decir es que para el mes de diciembre, muy posiblemente tengamos esta situación de lluvias muy intensas, muy copiosas en todo el área metropolitana. Por ende, Resistencia puede tener afectación por lluvia, pero las zonas ribereñas que hoy están afectadas por creciente van a tener ambos fenómenos al mismo tiempo. Claro. Creciente de río más lluvia, exactamente. Y yo digo, insisto en esto, cuando vienen estas crecientes, así, ¿cómo se puede hacer para poder limpiar el río y sobre todo la vegetación que pudre el río, pudre el agua y transforma, digamos, en contaminación? Hay mucha gente que tira... sí, lamentablemente aún tenemos... Siguen contaminando el Río Negro. Lamentablemente tenemos muchas situaciones donde el río funciona como un depósito de basura. Claro. Esto, por supuesto, va generando, lamentablemente, situaciones que después, a la larga o a la corta, se terminan pagando. Claro. En definitiva, Tonino, creo que lo importante es destacar que este es un fenómeno que llegó para quedarse. Y eso implica tomar las previsiones del caso. Eso implica que podamos tener todos los municipios estoqueados con todos los elementos necesarios para atender la demanda, que podamos tener una fortaleza en las áreas de las defensas civiles municipales, de la defensa civil provincial, y entender que la tarea de coordinación es la clave, porque esto implica que todas las áreas del Estado provincial, más las áreas de los estados municipales, más nación, tienen que atender la necesidad imperiosa de 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000 personas, que son las que pueden verse afectadas con fenómenos de estas características o de esta naturaleza. Pero entender también que hay cuestiones culturales que implican que la gente que vive en la zona seguirá viviendo en la zona, de que es necesario adaptar la infraestructura que tiene el Estado en esos lugares para poder resolver cuestiones que son de vieja data y cuestiones estructurales.
que no van a cambiar ni se van a modificar, y que esa gente que vive de la pesca, que son pequeños productores, que tienen sus chacras, la seguirán teniendo en el lugar. Y es importante que el Estado esté presente, pero que esté presente también en forma más inteligente para poder adaptar la infraestructura al lugar. Me voy a ir a la pausa, Juan Manuel, y a la vuelta 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales e importantes. La primera, digamos, tenemos unas elecciones en cierne el 19 de noviembre y la pregunta es, bueno, ¿cómo se está articulando esa gente que va a votar, no va a votar, en qué circunstancias, cómo es la situación? Eso por un lado. Y por el otro lado, me gustaría saber de qué manera el gobierno electo está anoticiándose de toda esta situación y si hay alguna mesa coordinadora o algo por el estilo, que yo me imagino que tendría que, no sé, a lo mejor estoy pensando de otra forma, tendría que estar incluso ofreciendo algún tipo de visión como para decir, bueno, es como la carrera de posta, ustedes dejan el 10 de diciembre y el 10 de diciembre no se solucionó el problema de esto, al contrario, se va a agravar más porque se va a necesitar fondos para resolver un montón de cosas. Bueno, ¿dónde está? Porque, digamos, la transición se eliminó. Bueno, ¿qué hay coordinación? ¿No hay coordinación? Me voy a la pausa y me gustaría conocer esos temas. Director, la pausa rapidito.